A veces, las personas que más marcan nuestras vidas no lo hacen con grandes gestos, ni palabras ruidosas, sino con su mera presencia. Una presencia que, sin explicación lógica, se siente cercana. Familiar. Como si formara parte de algo olvidado que siempre ha estado ahí. Así era Isabel, la mujer que vivía al lado de Julián. Julián había vivido solo desde hacía más de 15 años. Su casa, una vivienda de una planta con jardín al frente y garaje al fondo, estaba en un barrio tranquilo, de esos que envejecen con sus vecinos. No era una zona lujosa, pero tampoco carente de encanto. La tranquilidad lo abrazaba cada mañana con el sonido de los gorriones y, por las noches, con el susurro del viento entre las hojas de los árboles. Isabel vivía justo al lado. Una casa gemela a la suya, pero de aura distinta. Siempre con las ventanas cerradas, las cortinas bajadas, como si protegiera algo que no quería dejar salir o que no quería dejar entrar. Era una mujer mayor, cabello plateado recogido con prolijidad, vestidos largos de tonos claros y pasos lentos pero firmes. Tenía una de esas presencias que imponen respeto sin necesidad de alzar la voz. Durante más de una década, sus interacciones habían sido breves, un buenos días ocasional, un cruce de miradas en la reja, algún comentario sobre el clima si se topaban en la calle. Nunca más que eso. Pero Julián no podía evitar sentir que, detrás de esa distancia, había algo más. Una especie de energía extraña entre ellos, como si compartieran una historia que ninguno recordaba. A veces, al volver del trabajo, notaba que Isabel estaba en el porche, tomando té en silencio. Nunca lo llamaba, nunca lo detenía. Solo lo observaba. Julián, que no era dado a las paranoias, llegó a pensar que quizás solo era su impresión. Pero esa sensación no desaparecía, su vida era rutinaria. Profesor de secundaria, amante de los libros antiguos, con pocas visitas y muchos silencios. Había aprendido a vivir en soledad, aunque, en el fondo, a veces le pesaba. Había tenido parejas, algunas duraderas, ninguna definitiva. Y mientras la vida le pasaba entre clases, cafés solitarios y caminatas por el vecindario, esa figura callada a su lado parecía acompañarlo sin realmente estar presente. Isabel, por su parte, parecía vivir en otro tiempo. Rara vez salía. Los vecinos más jóvenes la consideraban una reliquia del barrio. Nunca recibía visitas. Nunca se la veía en reuniones, ni siquiera en los eventos comunitarios de la calle. Era como una sombra que habitaba la casa de al lado, discreta y constante. Lo curioso es que, a pesar de esa distancia, Julián se sorprendía a sí mismo pensando en ella más de lo que era lógico. ¿Por qué le importaba tanto esa mujer que apenas conocía? ¿Por qué sentía una especie de conexión emocional que no podía justificar? ¿Era simplemente el fruto de su soledad? ¿O había algo más? Hubo un día, en particular, que lo marcó. Estaba lloviendo con fuerza, una de esas tormentas que hacen vibrar los cristales. Julián estaba preparando café en la cocina cuando, sin querer, miró por la ventana hacia la casa vecina. En ese instante, vio a Isabel parada frente a su propia ventana, mirando fijamente hacia su dirección. No se movía. No pestañeaba. Solo lo observaba. Fue cuestión de segundos. Un parpadeo, un cambio de ángulo, y ya no estaba allí. Julián se quedó con el corazón acelerado. ¿Lo había imaginado? ¿O era una de esas cosas inexplicables que la mente archiva en la carpeta de mejor no pensar? Después de eso, empezó a prestar más atención. A notar los pequeños detalles. A veces, una luz encendida hasta tarde. Otras, un ramo de flores frescas en el alféizar. Incluso una vez escuchó música antigua sonando desde dentro de la casa, como un susurro del pasado que se negaba a morir, pero nunca cruzaban más palabras que las necesarias. Isabel seguía siendo ese misterio sin resolver. Esa figura silente que, de algún modo, siempre parecía estar observando, desde lejos, desde muy cerca. Una tarde de domingo, Julián la vio sentada en el banco del parque que quedaba a 3 cuadras de sus casas. Iba pasando en bicicleta cuando la reconoció. Dudó un instante, y luego, sin saber por qué, se acercó y se sentó a una distancia prudente. No hablaron. Solo compartieron el espacio. Isabel ni siquiera giró la cabeza. Pero Julián sintió,
en lo profundo, que ese silencio compartido decía más que 1000 palabras. No sabía que ese sería uno de los últimos momentos en que la vería con vida. Esa madrugada, Julián se despertó sobresaltado. No sabía si por un sueño inquieto o por algún sonido real. Miró el reloj, 3:17 de la mañana. Todo estaba en silencio, excepto por algo. Un sonido ahogado. Un sollozo, tardó unos segundos en ubicarlo. Provenía de la casa de al lado. Al principio pensó que lo estaba imaginando, que su cerebro le jugaba una mala pasada en medio del insomnio. Pero el sonido persistía. Lento, contenido, casi reverente. Un llanto silencioso que se deshacía en la oscuridad. Era Isabel. Julián se quedó sentado en la cama, paralizado. Su impulso inicial fue vestirse y salir. Tocar su puerta, preguntar si estaba bien. Pero algo lo detuvo. Tal vez la costumbre de la distancia. Tal vez el respeto a esa barrera invisible que siempre había existido entre ellos. O quizá era simplemente miedo. Miedo a irrumpir en una intimidad que no le pertenecía, así que se quedó allí, en la cama, escuchando. Sin moverse. Sin intervenir. Y el llanto siguió, como un susurro del alma, hasta que se desvaneció. A la mañana siguiente, todo parecía normal. El sol brillaba. Los pájaros cantaban. Y la casa de Isabel lucía, como siempre, cerrada al mundo. Julián intentó seguir con su rutina. Preparó café, corrigió algunos exámenes, respondió correos del colegio. Pero algo dentro de él no podía quitarse esa madrugada de la cabeza. Fue entonces cuando encontró la nota. Al abrir el buzón, entre facturas y publicidad sin sentido, había un pequeño sobre blanco. Sin remitente. Solo su nombre escrito a mano, Julián. La caligrafía era delicada, antigua. El sobre parecía fuera de lugar, como si hubiese sido escrito décadas atrás. Lo abrió con curiosidad. Era una nota breve, escrita con tinta azul en un papel de carta perfumado. No decía mucho. Hablaba de un pedido al mercado local, sobre un encargo de conservas y flores. Claramente no estaba destinada a él. Pero lo que lo hizo quedarse helado fue la firma, Isabel Morales. Morales, ese era su apellido. Y no era un apellido común. Ni siquiera en ese país. Julián se quedó mirando esa firma como si hubiera encontrado una pieza suelta de un rompecabezas que no sabía que estaba armando. Su mente empezó a hacer conexiones. ¿Y si no era coincidencia? ¿Y si no se trataba de un simple error de buzón? Intentó calmarse. Quizás era solo un apellido compartido. Podía pasar. O no, pero entonces recordó algo más. Un día, muchos años atrás, escuchó a su madre decir ese nombre. Lo tenía olvidado. Era una de esas memorias difusas, como una fotografía borrosa. Una conversación a media voz entre su madre y una tía. Algo sobre la niña Morales. En su momento, Julián había pensado que se referían a una prima lejana. Pero ahora, todo tenía otro matiz. La inquietud lo llevó a hacer algo que nunca antes había hecho, buscar el nombre de Isabel en el padrón vecinal. Un viejo documento que guardaba la administración del barrio y que solía estar digitalizado en el sitio comunitario. Isabel Morales. Casa número 11. Fecha de ingreso al vecindario, 2009. Julián recordó que él había comprado su casa ese mismo año. Apenas unos meses antes, no pudo evitar preguntarse si su llegada tuvo algo que ver con la de ella. ¿Y si no fue una coincidencia que se volviera su vecina? ¿Y si lo había seguido? Esa idea le pareció absurda al principio. Casi paranoica. Pero cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. La imagen de Isabel parada en la ventana durante la tormenta regresó a su mente con fuerza. Ese instante fugaz en que sus miradas se cruzaron, aunque ella parecía distante, ausente, o quizás dolida, durante todo el día, Julián se sintió como si caminara sobre un hilo invisible. Todo era igual que siempre, y sin embargo, todo se sentía distinto. Cuando cayó la noche, salió al jardín trasero, desde donde se podía ver parte de la casa vecina. Las luces estaban apagadas. Ningún sonido. Solo la brisa moviendo suavemente las hojas. Por un segundo, se sintió como un niño otra vez.
Como cuando espiaba a los adultos en busca de respuestas que nadie le quería dar, la nota seguía en su bolsillo. La había leído una y otra vez, buscando pistas. Pero todo lo que tenía era esa firma. Esa coincidencia. Ese llanto nocturno que parecía un grito contenido por años. Julián no lo sabía todavía, pero estaba a punto de desenterrar un pasado que había sido cuidadosamente enterrado bajo capas de silencio, y una verdad que, una vez revelada, cambiaría su vida para siempre. Aquel nombre no se le iba de la cabeza. Morales. Una palabra tan simple, y sin embargo, tan cargada de peso ahora. Julián intentaba mantenerse racional, pero había algo en el aire, algo que no le dejaba descansar. Como si un eco antiguo comenzara a hacerse escuchar entre las paredes de su memoria, decidió distraerse. Los fines de semana solía dedicarse a pequeñas mejoras en casa, pintar, ordenar el jardín, mover muebles. Ese sábado, pensó que sería buena idea reorganizar el garaje. Llevaba años acumulando cajas, herramientas, recuerdos y cachivaches que apenas recordaba tener. La actividad física siempre lo ayudaba a pensar con claridad. Mientras movía una estantería de metal oxidado, una caja de cartón se soltó de lo alto y cayó al suelo, esparciendo su contenido. Al principio pensó que sería otra de esas cajas llenas de cosas inútiles, pero apenas vio las fotos, el aire se le detuvo en el pecho. Eran fotos antiguas. Muy antiguas. Blanco y negro, bordes desgastados. Su madre aparecía en muchas de ellas. En una en particular, estaba visiblemente embarazada, de pie frente a una iglesia que Julián no reconoció. Sonreía tímidamente, con una mano sobre el vientre. No recordaba haber visto nunca esa imagen. Ni en álbumes familiares, ni en los marcos del pasillo. Era como si esa fotografía hubiera sido ocultada. Guardada lejos del alcance de todos, incluido él. Revisó el resto de la caja. Había documentos, cartas amarillentas, incluso un par de cintas de casete sin etiquetas. Pero lo que más lo inquietó fue una pequeña libreta con la letra de su madre en la portada. No decía mucho, solo Carmen. La abrió con manos temblorosas. No eran diarios, ni confesiones. Solo anotaciones sueltas. Fechas. Nombres. Algunos tachados. Pero entre todas esas líneas, una se destacaba: Isabel, 1973. Julián sintió que el corazón le daba un vuelco. Su madre había escrito ese nombre décadas atrás. Y ahora, él encontraba ese registro justo después de ver aquella nota firmada por Isabel Morales. El aire del garaje se volvió denso. Tuvo que salir y sentarse en la vereda para respirar. ¿Era posible que su madre hubiera tenido otro hijo? ¿Una hija? ¿Antes de él? Nunca lo mencionó. Nunca hubo una palabra, ni una insinuación. Pero entonces, ¿por qué esa libreta? ¿Por qué esa foto? Recordó vagamente, con la bruma de la infancia, haber escuchado una conversación entre adultos cuando creía que dormía. Su madre hablaba con alguien, tal vez su tía Clara, o una amiga, y dijo algo como: lo mejor fue no contarle nada. Era demasiado pequeño, no lo entendería. Y ahora ya no tiene sentido remover el pasado. Esa frase, que de niño no significaba nada, ahora lo golpeaba con toda su fuerza. ¿Qué era eso que no debía entender? ¿Qué secreto tan grande podía justificar un silencio de toda una vida? Durante los días siguientes, Julián no pudo concentrarse. En el colegio, olvidaba temas, saltaba nombres, se perdía en sus pensamientos. Los alumnos se lo notaban. Algunos incluso le preguntaron si estaba bien. Sonreía, restaba importancia. Pero por dentro, sentía que caminaba sobre un suelo que ya no era sólido. Volvió a mirar la casa de Isabel con otros ojos. Todo parecía tener otro significado. Las veces que la encontró saliendo justo cuando él salía. Las miradas que duraban un poco más de lo normal. Incluso el tono de su voz cuando decía cuídese al despedirse. Había una ternura, una atención. ¿Era todo eso una casualidad? Una noche, se atrevió a poner la cinta de casete en un reproductor viejo que aún conservaba. Solo se escuchaba música, canciones de los 70, con una calidad irregular. Pero al final de la primera cinta, había una voz. Era la voz de su madre. Muy joven.
Nerviosa, sé que hice lo que tenía que hacer. Me lo dijeron todos. Pero no pasa un día sin que piense en ella. En su nombre. En cómo la hubiera criado si hubiera tenido valor. Perdón. Nada más. Solo eso. Un susurro que parecía arrancado de lo más profundo del alma. Un testimonio breve, escondido entre música. Julián no pudo dormir esa noche. Por primera vez, sintió que estaba conociendo a su madre realmente. No a la figura fuerte que lo crió, no a la mujer que siempre supo qué decir, sino a una joven que tomó una decisión difícil, y cargó con ella toda la vida. Empezó a preguntarse si Isabel sabía todo esto. Si también había cargado con el peso del silencio. Y, más aún, si esa tristeza que lo había despertado aquella madrugada era, en el fondo, un grito desesperado por ser vista. Por ser reconocida, pero para eso ya era tarde, muy tarde. Julián se despertó con una sensación extraña en el estómago. No era solo inquietud. Era un presentimiento, como si algo estuviera a punto de quebrarse. Revisó el celular, vio la hora, caminó en pantuflas hasta la cocina y puso a calentar agua para el café. La casa estaba en silencio, demasiado. Afuera, el cielo estaba gris, sin viento, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Cuando salió al porche con su taza, lo vio. Una ambulancia estaba estacionada frente a la casa de Isabel. Las puertas abiertas. Una camilla vacía en el jardín. 2 paramédicos hablaban en voz baja con un hombre de traje, mientras una mujer del vecindario, doña Leticia, siempre enterada de todo, miraba desde la acera con las manos en el pecho. El corazón de Julián comenzó a latir con fuerza, dejó la taza a medio tomar y se acercó. No dijo nada, solo se quedó a unos pasos, observando. El hombre de traje, con una carpeta bajo el brazo, parecía molesto por algo. Uno de los paramédicos se le acercó y le dijo algo al oído. Julián no entendía bien las palabras, pero captó una frase clara: no hubo a quien llamar, Isabel había muerto, un infarto fulminante, dijeron. Probablemente durante la madrugada. La encontraron porque la señora de la limpieza que venía una vez por semana no logró entrar y llamó a la policía. Estaba sola. No tenía familia. Nadie la visitaba. Nadie contestó los teléfonos registrados. Julián se quedó inmóvil. No supo cómo reaccionar. No había lágrimas, ni gritos. Solo una especie de hueco en el pecho. Un silencio más hondo que todos los anteriores. Esa noche no encendió la televisión. Ni leyó. Ni cocinó. Se quedó sentado frente a la ventana, mirando hacia la casa contigua. Las luces apagadas. La puerta cerrada. El misterio ahora más denso que nunca. Al día siguiente, sin pensarlo demasiado, fue al velorio. La sala era pequeña, sobria. Había una corona enviada por los vecinos del pasaje, otra por la administración del barrio, y un par de arreglos más sin nombre. Pero nadie más. Solo el cuerpo de Isabel, envuelto en un silencio triste. Y un hombre de mediana edad, elegante, con una carpeta en la mano. Era el único otro presente. Julián dudó, pero se acercó. ¿Conocía a la señora? Le preguntó el hombre. Era mi vecina, respondió, con una voz que apenas reconocía como suya. Durante muchos años, el hombre asintió. Abrió la carpeta. Lo observó con detenimiento, como si confirmara algo en su mente. Mi nombre es Gutiérrez. Fui su abogado. Hay algo que necesito entregarle, dijo, con una seriedad que heló la sangre de Julián. A mí, sí. Está en su testamento. Me pidió que le entregara personalmente una carta, en caso de su fallecimiento. Julián sintió que el aire le abandonaba el pecho por un segundo. Miró el sobre que Gutiérrez sacó de su portadocumentos. Era el mismo tipo de sobre que había encontrado en su buzón. Blanco. Sencillo. Su nombre escrito con esa caligrafía tan particular. ¿Ella le habló de mí? Preguntó, sintiendo que la realidad comenzaba a quebrarse en 1000 piezas. El abogado dudó un momento. Luego, bajó la voz. Mucho más de lo que usted imagina. Julián no preguntó más. Tomó el sobre y se lo guardó en el bolsillo interior de la chaqueta. Se sentó en una de las bancas de la sala, lejos del féretro, lejos del abogado, lejos de todo. Se quedó allí,
con la carta palpitando contra su pecho, como si tuviera vida propia. Esa noche, no la abrió, no podía, la dejó sobre la mesa, junto a las fotos, la libreta, la cinta. Como si necesitara que todas las piezas del rompecabezas estuvieran juntas antes de leerla. Como si el silencio de tantos años necesitara una última respiración antes de romperse. Durante los días siguientes, el barrio continuó como si nada. Algunos vecinos comentaron brevemente la muerte de Isabel. Otros ni siquiera se enteraron. El mundo, cruel en su rutina, no se detuvo, pero Julián sí, caminaba diferente. Miraba distinto. Llevaba la carta encima como un talismán que quemaba sin fuego. Sabía que abrirla significaría cruzar una línea. Y que una vez cruzada, no habría marcha atrás. El domingo, al despertar, entendió que no podía seguir posponiéndolo, preparó café. Se sentó frente a la ventana, como lo hacía Isabel. Encendió una pequeña vela, sin saber por qué. Y abrió el sobre. Adentro, había una carta escrita a mano. 3 páginas. Nada más, tomó aire y empezó a leer. La letra era pequeña, prolija, ligeramente temblorosa. A medida que sus ojos recorrían las primeras líneas, Julián sintió que algo dentro de él se abría. No era solo curiosidad. Era una mezcla de temor, ansiedad, un presentimiento de que después de esta carta, su vida ya no sería la misma. Querido Julián, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy en este mundo. Quise acercarme muchas veces, pero nunca encontré el valor. Me conformé con verte de lejos. Con escucharte reír a través de la pared. Con saber que estabas bien, aunque yo no fuera parte de tu vida. Sé que esto puede parecer extraño, incluso perturbador, pero necesito contarte la verdad. Mereces saber quién soy tu hermana, sí. Aunque suene imposible, lo soy, me llamo Isabel Morales, como tú. O, mejor dicho, como nuestra madre, Carmen Morales. Ella fue quien me dio la vida, y también quien decidió entregarme. Julián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El café se había enfriado en la taza. Su pulso se aceleró. Volvió a la carta con los ojos muy abiertos, como si estuviera ante una confesión sagrada. Fui fruto de un amor adolescente, de una época en que una hija nacida fuera del matrimonio era una desgracia. Nuestra abuela la obligó a ocultar el embarazo. Cuando nací, me llevaron lejos. Me dieron en adopción. A una familia buena, sí, pero ajena, crecí sintiéndome distinta. Siempre supe que no pertenecía del todo. Mis padres adoptivos fueron amables, pero nunca logré conectarme con ellos. Algo me faltaba. Algo profundo, que no tenía nombre. Años después, siendo ya adulta, empecé a buscar. No fue fácil. Documentos sellados, nombres omitidos. Pero soy terca, Julián. Y finalmente di con ella. Con nuestra madre. Con Carmen, fui a verla. Era un día de otoño, lo recuerdo perfectamente. Llevaba un abrigo largo y un sobre con mi partida de nacimiento. Cuando le dije mi nombre, lo entendió todo sin que yo tuviera que explicarlo. Me miró en silencio. Nos sentamos. Lloró. Yo también, fue un encuentro breve, ella me pidió que no volviera. No con crueldad, no con odio. Me lo pidió con vergüenza. Con miedo. Con una tristeza que nunca olvidaré. Me dijo que ahora tenía una familia. Un esposo. Un hijo. Que tú eras su vida. Que no quería traer sombras del pasado. Julián apretó los dientes. Le costaba imaginar a su madre haciendo algo así. Pero, al mismo tiempo, todo encajaba. Las fotos escondidas. Las cintas. La libreta. Las miradas ausentes. Los silencios, respeté su decisión. Me fui. Pero nunca dejé de pensar en ti. Tu madre me mostró una foto tuya de niño. Me dijo tu nombre. Me dijo que eras bueno. Inteligente. Que lo valías todo. Y entonces lo supe, quería estar cerca. No para invadir, no para interrumpir. Solo para ver. Años más tarde, cuando supe que vivías en esta casa, busqué una en la misma calle. La número 11.
La casa de al lado. Tu casa. Julián se llevó una mano a la boca. Cerró los ojos. El recuerdo de Isabel sentada en el porche, mirándolo con ternura, cruzándose con él en la calle. Todo tenía ahora otro peso. Otra dimensión. Desde mi ventana, te vi crecer. Te vi llegar del trabajo, reír por teléfono, salir a correr los domingos. Nunca toqué a tu puerta. Nunca quise perturbar tu mundo. Pero cada día, al verte, sentía que al menos una parte de mí estaba en paz. Fuiste el centro de muchos de mis pensamientos, de mis escritos. Guardé cartas que nunca envié. Imaginé conversaciones que nunca tuvimos. Y soñé, muchas noches, con oírte decir una sola palabra: hermana. Sé que puede ser mucho para asimilar. Sé que tal vez estés enojado. Confundido. Que me creas una cobarde. Tal vez lo fui. Pero créeme cuando te digo que, a mi manera, te amé en la distancia. En el silencio. En los detalles. La carta terminaba con una postdata: PD, en el testamento pedí que te entregaran mis diarios. Allí hay más de mí. No para que me entiendas, sino para que me conozcas. Aunque sea tarde. Aunque sea así. Con todo mi amor, Isabel. Julián dejó caer la carta sobre la mesa. Las lágrimas no vinieron de inmediato. Primero llegó una rabia contenida, una especie de vacío incómodo. Había vivido toda su vida creyendo que era hijo único. Que conocía su historia. Y ahora descubría que, a metros de él, vivía alguien que lo miraba como familia, sin que él lo supiera, pero junto a esa rabia, crecía otra cosa. Una pena antigua, profunda. No solo por lo perdido, sino por lo que nunca existió. Por lo que podría haber sido. Fue entonces cuando pensó en su madre. En Carmen. Vieja, frágil, con la mente ida por el Alzheimer. Ella, que ahora no podía recordar ni siquiera su propio nombre en algunos días, ¿qué habría hecho si hubiera estado lúcida? Le habría contado la verdad, se habría reconciliado con su hija, o, quizás, la enfermedad fue su forma de olvidar lo que no pudo enfrentar. Julián no lo sabía. Pero lo que sí supo con certeza era esto: ya no podía mirar su vida de la misma forma, y apenas estaba empezando a descubrir lo que Isabel había guardado durante años en sus diarios. Durante 2 días completos, Julián no tocó la caja que le había entregado el abogado Gutiérrez, la dejó sobre la mesa del comedor, cerrada, muda, como si tuviera miedo de abrir algo que no se pudiera volver a cerrar jamás. La carta lo había golpeado con una fuerza que no esperaba. Ahora, enfrentarse a los diarios de Isabel era como caminar por un campo emocional minado. Porque no eran simples palabras, eran pensamientos, deseos, ausencias, heridas no cerradas. Y todas tenían que ver con él. La tercera mañana, cuando el sol aún no se decidía a salir del todo, se sentó frente a la caja. Respiró hondo, la destapó y encontró una colección perfectamente organizada de cuadernos de tapa blanda. Algunos con flores, otros con paisajes, incluso uno forrado con papel de regalo viejo. En total, eran 12, cada uno tenía un año escrito a mano en la portada. Iban desde 2010 hasta 2021. Más de una década de registros. Julián escogió al azar uno del medio. 2015, decía en letras pequeñas. Lo abrió con cuidado. La caligrafía era la misma de la carta. Clara, prolija, como si cada palabra hubiera sido pensada y sentida. Hoy lo vi salir con una sonrisa. Iba hablando por teléfono, riéndose como un niño. Qué hermoso es verlo feliz, aunque no tenga idea de que lo estoy observando. Me pregunto si alguien más lo ve así. Si alguien más se da cuenta de lo brillante que es su mirada cuando está distraído. Julián sintió un nudo en la garganta, pasó a otra página: cumpleaños. Lo escuché decirle a alguien por teléfono que no celebraría. Qué ironía, tampoco yo celebraba los míos cuando era niña. Los años se sienten más pesados cuando uno tiene un hueco en el alma. Saltó algunas páginas más. A veces sueño que me acerco. Que toco su puerta. Que le digo la verdad. Pero en mis sueños, siempre me mira como si fuera una extraña. Despierto llorando. A medida que leía, Julián comenzó a entender el nivel de amor y dolor que Isabel había sentido.
Era un amor que no buscaba protagonismo, que no pedía nada a cambio. Un amor contemplativo, resignado, casi sagrado. Un amor que se alimentaba de instantes robados a la rutina, verlo caminar por el pasaje, escucharlo reír, saber qué día sacaba la basura, notar cómo cuidaba su jardín, y cada pequeño gesto era una ofrenda para ella. En otro diario, uno más reciente, leyó: hoy pasamos uno al lado del otro en la vereda. Me dijo: buenas tardes. Yo respondí. Lo miré a los ojos durante un segundo. Fue suficiente para llenarme por semanas. Me pregunto si siente lo mismo. Si hay algo en su sangre que lo inquieta cuando me ve, ¿será que su corazón recuerda lo que su mente no sabe? Julián se llevó las manos a la cara. No podía contener las lágrimas. La voz de Isabel estaba viva en esas páginas. Era como tenerla al lado, contándole secretos que había guardado por miedo, por respeto, por dolor. No eran diarios comunes. Eran cartas no enviadas. Confesiones que nunca buscaron respuesta. A veces escribía como si hablara con él directamente: querido Julián, hoy te vi bajo la lluvia, sin paraguas, caminando rápido. Tu camisa se pegaba a la espalda. Me dieron ganas de correr tras de ti con una toalla. Pero me quedé inmóvil, como siempre, mirando desde la ventana. Mi cárcel dulce. En algunos pasajes hablaba de su madre. De Carmen. Con una mezcla de ternura y rabia contenida. Jamás la insultaba. Pero sus palabras dejaban claro el dolor. Me pregunto si alguna vez pensó en mí cuando abrazaba a Julián. Si alguna vez me nombró en voz baja, en las noches silenciosas. A veces me consuela pensar que sí. Que el amor no desaparece, aunque lo nieguen. Pasó horas leyendo, cada cuaderno era un río emocional que lo arrastraba sin piedad. Y entre esas aguas, Julián comenzó a conocer no solo a su hermana, sino también a una parte de sí mismo. La parte que había sido testigo de una presencia silenciosa sin comprenderla. La parte que había sentido que algo faltaba, sin saber qué era. Se detuvo en una página del último diario. Una de las últimas anotaciones: no me siento bien. Estos dolores se han vuelto más frecuentes. Pero no iré al hospital. No quiero que me alejen. Quiero morir cerca de él. En mi casa. Viéndolo pasar por la ventana, aunque no sepa quién soy. Julián rompió en llanto. Se abrazó el pecho. Por primera vez, sintió que el silencio no era solo una ausencia. Era una presencia que dolía. Una presencia que había estado ahí, todos esos años, llamándolo sin voz. Esa noche, colocó los diarios sobre la mesa, uno al lado del otro. Encendió una vela, igual que cuando leyó la carta. Se sentó, los observó, y dijo en voz baja: gracias por amarme así. Aunque no lo supe, aunque no lo merecía, el gato de Isabel, al que el abogado le había pedido que cuidara temporalmente, entró en ese momento al comedor. Julián no era amante de los gatos, pero aquel animal tenía algo distinto. Se llamaba Luz. Y al mirarlo a los ojos, pensó que ese nombre no podía haber sido más acertado. Desde que leyó la carta y los diarios, Julián empezó a mirar el mundo con otros ojos. Pero sobre todo, comenzó a mirar a su madre con una mezcla dolorosa de amor, desconcierto y necesidad. Carmen, su madre, seguía viva. Frágil, enferma, deslizándose lentamente en el olvido. Hacía años que le habían diagnosticado Alzheimer. Ya no era la mujer fuerte que lo crió, que resolvía todo con una mirada o con un gesto de sus manos. Ahora era apenas una sombra suave de sí misma, que a veces lo reconocía, y a veces no la visitaba cada semana en la residencia donde vivía desde hacía meses. Era un lugar digno, tranquilo, donde los días pasaban con parsimonia y las horas se medían por la luz que entraba por las ventanas. Ese domingo, Julián llegó más temprano que de costumbre. Llevaba consigo algo que nunca antes se había atrevido a llevar: una foto. Aquella fotografía antigua que había encontrado en la caja del garaje. Carmen, embarazada, frente a una iglesia. La enfermera lo recibió con una sonrisa triste. Le dijo que ese día su madre no había dicho una palabra. Que apenas había probado el desayuno. Julián asintió en silencio y entró a la habitación.
Carmen estaba sentada en su sillón favorito, mirando a través del ventanal como si esperara algo que ya había olvidado. Llevaba una manta sobre las piernas y los ojos perdidos en un punto sin nombre. Julián se acercó despacio. Se arrodilló frente a ella. Le tomó las manos con suavidad. Estaban frías, mamá, dijo, casi en un susurro. Tengo que preguntarte algo. Ella giró lentamente la cabeza. Lo miró. Por un instante, pareció reconocerlo. Sus labios se movieron, pero no emitieron sonido. Julián sacó la foto. Se la mostró. ¿Te acuerdas de esto? Carmen bajó los ojos hacia la imagen. Permaneció así un largo rato. Y entonces, algo en su rostro cambió. No fue un gesto amplio. No fue una expresión evidente. Fue apenas un temblor en la comisura de los labios, un leve fruncir de cejas, una sombra que cruzó su mirada, y luego, una lágrima. Sola. Silenciosa. Rodó por su mejilla con la delicadeza de una confesión. Julián la sintió como un golpe. Apretó sus manos con más fuerza. Isabel, susurró él, con la voz quebrada. Mamá, era tu hija. Los ojos de Carmen se llenaron de agua, pero no respondió. No hizo un gesto, no emitió una palabra. Solo lo miró. Y en esa mirada, Julián leyó todo lo que necesitaba saber. No había negación. No había rechazo. Solo había pena. Una pena tan profunda que ni el Alzheimer había logrado borrar del todo, y entonces lo comprendió. Su madre había cargado con ese secreto durante toda su vida. Lo había enterrado bajo la necesidad de sobrevivir, de proteger, de aparentar. Pero el dolor había estado ahí siempre, latiendo en cada silencio. Se quedó con ella un largo rato, acariciándole las manos. No hablaron más. No hacía falta. El silencio se había vuelto, por primera vez, un espacio compartido. No una barrera, sino un puente. Cuando se despidió, Carmen parecía dormida. Julián le dio un beso en la frente. Salió de la residencia con el corazón desgarrado, pero también con una extraña sensación de alivio. Había encontrado la respuesta, aunque no en palabras. La había encontrado en una lágrima, en una mirada, en ese hilo invisible que une a una madre con su hijo, incluso cuando la memoria se desvanece. Esa noche, al volver a casa, Julián se sentó junto a la ventana que daba a la casa de Isabel. Las luces seguían apagadas. Las cortinas corridas. Pero él no veía vacío. Veía a su hermana sentada, observando, esperando que algún día él entendiera. Que algún día pudiera perdonarla, o al menos recordarla. El gato Luz se acurrucó a sus pies. Julián lo acarició con ternura. Ya no era un visitante temporal. Era parte de algo. De un legado. De una historia que había vivido en las sombras y que, poco a poco, salía a la luz. Miró el cielo. Las estrellas estaban más nítidas que de costumbre. Y por un momento, se sintió acompañado. Profundamente acompañado, por Isabel, por su madre, por una verdad que al fin podía respirar. Aunque fuera tarde, pasaron varios días en que Julián no habló con nadie. No por tristeza, ni por desconcierto, sino por necesidad de asimilar. Era como si cada cosa en su entorno, la casa, las fotos, la taza de té olvidada, el gato que lo seguía a todas partes, le hablara en silencio. La historia de Isabel se había transformado en suya. Ya no era solo la mujer de al lado. Era su hermana. Su sangre. Su sombra buena. Y había llegado el momento de hacer algo con eso. El primer paso fue en su propio jardín. Desde el porche, podía ver la casa vacía de Isabel. La administración del barrio ya había comenzado los trámites para venderla. Nadie la reclamó. No dejó herederos. Solo una línea en su testamento: deseo que mis pertenencias personales sean destruidas o entregadas, según criterio del abogado. Pero si Julián lo permite, me gustaría que mis plantas sigan creciendo. Eso lo conmovió profundamente, así que una mañana, se colocó los guantes de jardinería, tomó una pala y empezó a trabajar. Eligió el rincón más soleado del jardín, justo entre su ventana y la que había sido la de ella. Cavó durante horas. No era simplemente un hueco en la tierra. Era un gesto. Un ritual.
Un acto de perdón, plantó un árbol, un pequeño cerezo japonés que había comprado con la intención de cambiar el jardín, y que ahora cobraba un significado completamente distinto. Bajo sus raíces, colocó una caja metálica con copias de las fotos, una página de los diarios, y una nota escrita de su puño y letra, para ti, hermana. Aquí florecerás cada primavera. Donde siempre estuviste, aunque yo no lo supiera. Luz, el gato, se sentó a su lado durante todo el proceso. Como si también estuviera despidiéndose. Como si supiera, durante semanas, Julián se dedicó a leer los diarios una y otra vez. Los transcribió. Los organizó. Y una noche, frente a su viejo computador, creó un blog. No para obtener likes. No para llamar la atención. Sino para compartir la historia de Isabel. Lo llamó la mujer de la ventana. En la primera entrada, escribió: esta no es solo la historia de mi hermana. Es la historia de muchas personas que viven al lado nuestro y no sabemos quiénes son realmente. Es la historia de los silencios que cargamos, de las verdades que se guardan por miedo, por vergüenza, por amor. Es la historia de Isabel, pero también es la mía. La respuesta fue inesperada. Decenas de mensajes. Personas contando historias similares. Hijos que descubrieron hermanos ocultos. Madres que confesaron errores del pasado. Gente que simplemente escribió: gracias por contar esto. Me hiciste recordar a alguien. Cada comentario era una flor más en el jardín que había comenzado a crecer dentro de él. Un día, recibió un correo de una joven llamada Clara, de otro país. Le decía que su madre había dado en adopción a un hijo hacía décadas y que estaba intentando reencontrarlo. Leer lo que escribiste me dio valor para seguir buscando, le decía. Julián lloró con ese mensaje. Porque, sin quererlo, Isabel había logrado lo que nunca se atrevió a hacer en vida: conectar. Como parte del homenaje, comenzó a dejar pequeñas piedras pintadas con frases de los diarios en bancos del parque, en esquinas, en cafeterías. En una de ellas escribió: aunque no te reconozcan, estás aquí. Te veo. Su vida cotidiana cambió, seguía siendo profesor, seguía corrigiendo trabajos, preparando clases. Pero algo se había desbloqueado. Su voz era distinta. Su manera de mirar también. Hablaba más con sus alumnos. Les hacía preguntas sobre sus familias. Les decía cosas como: nunca den por sentado a quien está cerca. Nunca subestimen un silencio. Un día, uno de sus estudiantes le preguntó si tenía hermanos. Julián lo pensó. Sonrió con dulzura. Sí, dijo. Tuve una hermana. Muy especial. Esa noche, sentado bajo el cerezo, acompañado por el gato Luz que ronroneaba a sus pies, se sintió completo. No porque todo tuviera sentido, sino porque había dejado de huir del vacío. Isabel lo había amado sin palabras. Y ahora él la recordaba con acciones. Miró la ventana de su hermana. Aún vacía. Pero en su mente, la imaginó sentada allí, con una taza de té en las manos, mirándolo con esa mirada suave, de hermana mayor. Y por primera vez, le habló en voz alta: gracias por esperarme. Perdóname por no saber. Y gracias por amarme, incluso cuando yo no te veía. Luz levantó la cabeza, como si aprobara. El cerezo, joven aún, movió sus hojas con el viento suave de la noche. La redención no siempre llega con palabras grandes. A veces, florece en gestos pequeños, y en árboles que crecen donde antes solo había distancia. Habían pasado algunos meses desde que Julián plantó el árbol. Las estaciones empezaban a cambiar. El aire se volvía más suave, las tardes más largas, y el cerezo florecía. Pequeñas flores rosadas comenzaron a brotar tímidamente en las ramas delgadas. No eran muchas, pero bastaban. Cada pétalo parecía una respuesta. Cada brote, una palabra que Isabel nunca pudo decir, pero que ahora se pronunciaba sola, desde la tierra, desde la raíz, desde el silencio. Julián pasaba cada mañana allí, antes de ir al colegio. Se sentaba en la banca que él mismo había construido con retazos de madera, tomaba café y simplemente observaba. No hablaba. No pensaba. Solo estaba. Era su forma de estar con ella. La casa de Isabel seguía vacía. Aún no había compradores.
Algunos vecinos decían que tenía algo triste, otros que sentían escalofríos al pasar por delante. Pero Julián la veía diferente. Para él, esa casa era un santuario. Una cápsula de tiempo que guardaba el amor más puro que había conocido. Un día, sin planearlo, entró. Tenía una copia de la llave que el abogado le había dado junto con los diarios, por si necesitaba algo. La casa olía a viejo, a madera dormida, a plantas secas. Todo estaba como ella lo había dejado. En una repisa, seguía el portarretratos con la imagen de un niño. Julián. De pequeño, en una foto que jamás supo que alguien más había conservado, la limpió. No como quien hace una tarea, sino como quien honra una presencia, colocó sobre la mesa una flor del cerezo. Y en el centro del comedor, una vela. Se quedó allí sentado un rato, sin hacer nada. Solo recordando. Imaginando cómo habrían sido las cosas si la historia hubiera sido otra. Si hubiera sabido antes. Si hubiera podido abrazarla, llamarla hermana, presentársela a sus amigos, invitarla a una cena de cumpleaños, pero no había espacio para el que hubiera sido. Había paz. De regreso a casa, escribió una nueva entrada en el blog. Hoy floreció el cerezo. Y con él, floreció algo dentro de mí. No hay un solo día en que no piense en Isabel. Pero ya no desde el dolor. Ahora la pienso desde la gratitud. Me regaló una forma nueva de mirar el mundo. Me enseñó que hay amores que no necesitan ser ruidosos para ser eternos. A veces, basta con estar. Con ver. Con cuidar, aunque sea desde lejos. Ese día recibió decenas de mensajes. Personas que lo leían desde distintos países, distintas realidades, todas conectadas por esa necesidad humana de pertenecer, de ser vistos, de ser recordados. Y Julián respondió a cada uno. Con palabras simples. Con el mismo cuidado con el que Isabel había escrito sus diarios, por la noche, regresó al cerezo. Las flores ya eran más abundantes. Se sentó, acarició a Luz, que se había convertido en su compañero inseparable, y habló. No sabía si lo hacía por costumbre, por consuelo o porque, de algún modo, sentía que ella aún lo escuchaba, ¿sabes? A veces me pregunto si siempre lo supiste. Si te dabas cuenta de que, sin saber por qué, me sentía menos solo cuando tú estabas cerca. Quizás lo supe desde siempre, sin saberlo, se quedó en silencio. Luego sonrió. Te vi toda mi vida, sin saber quién eras. Perdóname, hermana, el viento sopló con suavidad entre las ramas. Una flor cayó sobre su hombro, y Julián, sin moverla, la dejó ahí, como una caricia. Como una respuesta, como si el amor, incluso en la ausencia, supiera encontrar siempre el camino de regreso. Gracias por escuchar esta historia. Si llegaste hasta aquí, me encantaría saber desde dónde estás viendo este video y cómo te llamas. Leo cada comentario con atención y cariño. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas las próximas historias que vienen. Nos vemos pronto. Y recuerda, a veces, el mayor misterio está justo al lado. Hasta la próxima.